Buen día, en este video les vamos a hablar sobre la otoscopía y los elementos que debemos tener en cuenta al momento de realizarla. La cátedra es diagnóstico físico, el docente es el doctor Óscar Alexis Linares Flores y la alumna que presenta Jocelyn Pamela Ayala Mejía. Para empezar, debemos tener en cuenta que la otoscopía es un procedimiento exploratorio fundamental en la práctica médica. No es solo importante para los otorrinolaringólogos, también lo es para los médicos de atención primaria y para los pediatras. Pero para esto es necesario adquirir las competencias necesarias para la correcta realización y su correcta interpretación. En este video de otoscopía se han recogido los conceptos más importantes a tener en cuenta al momento de realizarla, las características de una otoscopía normal y las patologías más frecuentes que podemos encontrar. Para empezar, tenemos que el otoscopio es el instrumento que se utiliza de forma general para la exploración del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. La mayoría de estos otoscopios son como el que aparece en esta imagen. Consta de un sistema de iluminación del que absolutamente es necesario que optimicemos su luminosidad, procurando la mayor cantidad de luz posible. En la parte posterior presenta una lupa que magnifica la imagen iluminada. Habitualmente, el cono de la parte anterior es desechable y se debe cambiar entre cada exploración. Es un elemento móvil y rígido, por lo que deberemos ser cuidadosos con su manipulación. Al realizar una otoscopía, nos colocaremos enfrente del pabellón auricular lo más perpendicular posible al plano de la oreja. Se rectificará la curvatura fisiológica del conducto auditivo externo cartilaginoso tirando del hélix hacia atrás y arriba. En los niños, por la falta del desarrollo del conducto auditivo externo, se tirará del lóbulo de la oreja hacia atrás y abajo. El otoscopio pasará a la zona de pelos y cerumen que hay en la entrada del conducto auditivo externo y se alojará en posición media, sin profundizar y llegar al conducto auditivo externo óseo, que por su sensibilidad causa dolor. A pesar de que el cono desechable del otoscopio se suele poder fijar firmemente al resto de las estructuras, es importante que se sujete con el dedo índice para evitar que en la retirada del mismo se desprenda del otoscopio y podamos producir algún daño en el conducto auditivo externo. Una vez colocado el otoscopio en el lugar correcto, a la entrada del conducto auditivo externo, nos acercaremos para poder introducirlo poco a poco. Debemos ayudarnos traccionándolo del pabellón auricular hacia atrás y arriba en el adulto, y hacia atrás y abajo en los niños, como ya lo habíamos mencionado. Debemos tener en cuenta que el conducto auditivo externo no es un canal perfectamente recto, sino sinuoso, en forma de S, italiática, y la parte más externa del conducto auditivo externo puede movilizarse mediante la tracción. El trago suele tapar la entrada del conducto auditivo externo. Es el primer elemento de protección del conducto y del resto del oído. Deberemos desplazarlo hacia adelante para introducir el otoscopio. Una vez sobrepasando el nivel del trago, nos encontraremos con una sola pilosa a la entrada del conducto auditivo externo. En esta zona podemos encontrar ya glándulas ceruminosas. Es necesario tener en cuenta que este tercio externo del conducto auditivo es cartilaginoso, con lo que es una zona aún manipulable sin mayor consecuencia para el paciente. Introduciéndolo un poco más en el otoscopio, nos encontraremos en la transición entre la parte cartilaginosa y los 2/3 internos del conducto auditivo externo, que estos suelen ser óseos. En esta región nos encontramos con las glándulas que producen el cerumen y nos podemos empezar a visualizar el fondo del conducto auditivo externo y el tímpano. Finalmente, debemos situarnos ante el tímpano. Debemos ser extremadamente cuidadosos en la exploración a este nivel, pues el conducto auditivo externo solo consta de piel y huesos. Es una zona muy sensible y cualquier roce o golpe que podamos tener del cono del otoscopio con la pared del conducto puede ser muy dolorosa para el paciente. Es fundamental conseguir realizar una otoscopía sin producir ningún daño en el enfermo. Debe ser un procedimiento absolutamente seguro. Por este motivo, la introducción del otoscopio debe ser delicada y muy lenta, que se adquiere con un nivel de experiencia suficiente como para poder realizarla con agilidad. Entre las patologías que podemos encontrar están las del pabellón auricular. Una de ellas pueden ser las malformaciones del pabellón auricular, que pueden ser mayores o menores, como se va a denotar en la siguiente imagen. Y tenemos la atonia, que es un objetivo, unos restos del desarrollo anómalo del pabellón y una ausencia del conducto auditivo externo. Se debe tener cuidado con los oídos en los que se aprecia alguna malformación en el pabellón, aunque sea menor, pues en muchos casos estas malformaciones en el pabellón auricular pueden estar asociadas a malformaciones en el oído medio.
En la mayoría de las ocasiones, estas malformaciones son pequeñas y no tienen mayor importancia fuera de la estética. Otra malformación que podemos encontrar es la fístula del primer arco. Cuando hablamos de una fístula de primer arco, es uno de los casos en los que se puede observar alteraciones en la región que circunda el pabellón auricular. Son fístulas o quistes del primer arco branquial. No es extraño ver estos trayectos fistulosos que llegan hasta el suelo del conducto auditivo externo, dando lugar a una otitis externa de repetición o incluso a trayectos fistulosos hasta el mango del martillo. Tenemos también que el pabellón auricular está recubierto por piel que está sometida a las mismas posibilidades que el resto de la piel del cuerpo. No solo eso, sino que siendo la piel una estructura apéndice, está más sometida a la exposición solar, causando múltiples turnadores cutáneos como el baciloma que podemos observar en la siguiente imagen. Tenemos también las patologías en el conducto auditivo externo. Una de las más comunes es el tapón impactado. Los bastoncillos de oído son los elementos extraños que se introducen sin control visual directo, pueden producir grandes alteraciones y daños en el conducto auditivo externo, además de que estos no consiguen el objetivo por el cual los usamos, esto es sacar la cera. En muchas ocasiones los bastoncillos o los hisopos limpian la cera más cercana e introducen más adentro de la cera más interna. Los pacientes que usan los hisopos de forma repetitiva suelen tener una exploración como la del ejemplo que aparece en la imagen, que es como una cera empujada hacia la membrana timpánica. La actitud de algunos pacientes puede llegar a ser tanto efusiva que consiguen impactar completamente la cera contra la membrana timpánica al utilizar los hisopos. Suelen no progresar más y ya que aparece dolor al empujar la membrana timpánica. También tenemos los cuerpos extraños, que en este caso mostramos una imagen de cuerpos extraños con un algodón y un cuerpo extraño lleno de arena en el oído. Como en cualquier orificio de nuestra anatomía, especialmente en los niños, el conducto auditivo externo es un lugar donde se pueden alojar cuerpos extraños. La extracción de estos cuerpos extraños precisa control de visualización directa cuando están en contacto con la membrana timpánica. En otras ocasiones, al ser cuerpos extraños dispersos por todo el conducto auditivo externo, como está la arena en esta imagen, no es estrictamente necesaria su extracción al no taponar el conducto auditivo externo. El mecanismo de recambio cutáneo del conducto suele ser el limpiado y suele limpiar estos cuerpos extraños y expulsarlos hacia el exterior. En la siguiente imagen también mostramos la otitis externa, que se produce en una gran inflamación de los tejidos blandos del conducto, estenosando su luz. Suelen aparecer en personas que manipulan frecuentemente el conducto, produciéndose heridas que se infectan y también aparecen en temporadas de baño relacionadas con el baño en piscinas. Tenemos también la otitis externa maligna, que suele ser un poco menos común. Con estas patologías hemos terminado nuestro video. Esperamos